Mi nombre es Teresa, tengo 72 años y hasta hace 5 minutos creía que conocía a mi propio hijo. Estoy sentada en esta oficina elegante, con sus paredes forradas de libros de derecho y el aroma a cuero viejo que me recuerda a la biblioteca donde Esteban, mi difunto esposo, solía leer los domingos por la tarde. El licenciado Morales, un hombre robusto de unos 50 años con bigote gris y anteojos dorados, tiene frente a él una carpeta manila gruesa que contiene lo que él llama los últimos deseos de don Esteban Vázquez. Roberto, mi hijo de 45 años, está sentado a mi lado. Lleva puesto ese traje azul marino que tanto le gusta, el que dice que lo hace verse exitoso y profesional. Sus zapatos de cuero negro brillan como espejos y su cabello, peinado hacia atrás con gel, le da ese aspecto de hombre de negocios que siempre ha querido proyectar. Pero lo que más me llama la atención es su sonrisa. Una sonrisa que no he visto desde que era niño, y sabía que había hecho algo travesura sin que yo lo descubriera. «Bueno», dice el licenciado Morales, aclarándose la garganta mientras ajusta sus anteojos. «Procedamos con la lectura del testamento de don Esteban Vázquez, que en paz descanse». Roberto se inclina ligeramente hacia adelante en su silla. Sus manos, que normalmente tamborilean nerviosamente cuando está ansioso, están perfectamente quietas, entrelazadas sobre su regazo. Hay algo en su postura que me resulta extraño, como si ya supiera lo que va a escuchar. En cuanto a la propiedad principal, continúa el abogado, pasando las páginas con un sonido seco que resuena en el silencio de la oficina. La casa familiar ubicada en la Avenida de los Robles número 247, junto con el terreno circundante de 2 hectáreas. Mi corazón late tan fuerte que estoy segura de que todos en la habitación pueden escucharlo. Esa casa, esa hermosa casa de 2 pisos con ventanas grandes y jardín lleno de flores que Esteban y yo compramos hace 30 años con nuestros ahorros. La casa donde criamos a Roberto, donde celebramos Navidades, cumpleaños, donde lloramos también nuestras penas. La casa donde planeábamos envejecer juntos, sentados en el porche, viendo crecer a nuestros nietos. Pasa a ser propiedad completa e irrevocable de Roberto Esteban Vázquez Mendoza. Las palabras del abogado caen sobre mí como una lluvia helada. Siento como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno y todo el calor de la habitación se hubiera escapado de golpe. Mis manos, que sostenían firmemente mi bolso negro de cuero, ahora tiemblan imperceptiblemente. Roberto no dice nada, pero veo cómo sus hombros se relajan, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo. Su sonrisa se amplía, pero hay algo en ella que no reconozco. No es la sonrisa alegre del niño que solía correr hacia mis brazos después de la escuela. Es algo diferente, más calculado. Además, prosigue el licenciado Morales, sin parecer notar el silencio denso que ha llenado la habitación. Todos los bienes muebles dentro de la propiedad, incluyendo muebles, electrodomésticos, obras de arte y objetos personales, también pasan a ser propiedad del señor Roberto Vázquez. Siento que el mundo se inclina peligrosamente hacia un lado. ¿Cómo es posible? Esteban y yo habíamos hablado tantas veces sobre nuestros planes. Él siempre decía que la casa sería mía mientras viviera y que después pasaría a Roberto. «Para que tengas dónde vivir tranquila, mi amor», me decía mientras me abrazaba en las noches, cuando planeábamos nuestro futuro. «Esta casa siempre será tu hogar. Pero ahora, según este documento legal que el abogado lee con voz monótona y profesional, yo no tengo derecho a nada, absolutamente nada». «Mamá», dice Roberto finalmente, y su voz suena extrañamente calmada, casi practicada. «Sé que esto debe ser sorprendente para ti». ¿Sorprendente? La palabra se siente completamente inadecuada para describir lo que estoy experimentando. Es como si me hubieran dicho que el sol ha decidido no salir más, o que el océano se ha secado durante la noche. «Pero papá sabía lo que hacía», continúa Roberto, girándose en su silla para mirarme directamente. Sus ojos, que siempre me habían parecido iguales a los de Esteban, ahora me parecen fríos, distantes. Él sabía que yo podría manejar mejor la propiedad, hacer las inversiones correctas, asegurarme de que todo se mantenga en buenas condiciones.
El licenciado Morales carraspea suavemente. Hay una cláusula adicional, dice, y por primera vez desde que comenzó la lectura, noto algo extraño en su tono. Es como si hubiera estado esperando llegar a esta parte, como si esta fuera la parte más importante de todo el documento. Roberto se tensa ligeramente. Es un movimiento casi imperceptible, pero después de 45 años de ser su madre, he aprendido a leer cada uno de sus gestos, cada cambio en su expresión. La cláusula establece que doña Teresa Mendoza de Vázquez, el abogado me mira directamente mientras dice mi nombre, tendrá un periodo de 30 días para hacer los arreglos necesarios para trasladarse fuera de la propiedad. 30 días. Un mes para empacar toda una vida, todos los recuerdos, todas las fotografías en las paredes que documentan nuestra historia familiar. Un mes para encontrar un lugar nuevo donde vivir, a los 72 años, con la pensión modesta que me quedó después de la muerte de Esteban. Sin embargo, continúa el licenciado, y hay algo en su voz que hace que tanto Roberto como yo prestemos atención especial. Existe una cláusula final que debo leer textualmente, tal como fue dictada por don Esteban. Roberto se inclina hacia adelante nuevamente, pero esta vez noto que su confianza parece haber disminuido ligeramente. Hay una pequeña arruga entre sus cejas, como cuando era niño y no estaba seguro de haber entendido bien las instrucciones de una tarea. El abogado toma una hoja diferente, separada del resto del testamento. El papel parece más nuevo, más blanco que los demás documentos, como si hubiera sido añadido recientemente. Esta cláusula final, dice el licenciado Morales, ajustándose los anteojos una vez más, fue redactada por don Esteban apenas 2 semanas antes de su fallecimiento, y fue añadida como anexo especial al testamento principal, 2 semanas antes de su muerte. Recuerdo esas 2 semanas vívidamente. Esteban había estado especialmente cariñoso, abrazándome más tiempo de lo usual por las mañanas antes de levantarse, diciéndome «te amo», con una frecuencia que, aunque siempre había sido un hombre amoroso, me había llamado la atención. Había días en que lo encontraba mirándome con una expresión extraña, como si estuviera memorizando mi rostro. La cláusula dice lo siguiente, continúa el abogado, y el silencio en la habitación se vuelve tan profundo que puedo escuchar el tic-tac del reloj de pared detrás del escritorio. Pero antes de seguir, déjame decirte algo. Verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias, y tu apoyo significa todo para nosotros. Ahora volvamos a esa oficina donde mi mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El licenciado Morales carraspeó una vez más y comenzó a leer. Si en algún momento durante los primeros 12 meses posteriores a mi fallecimiento, mi esposa Teresa siente que esta decisión no refleja mis verdaderos deseos, ella deberá buscar en el lugar donde comenzó nuestro amor. Allí encontrará la verdad que protegerá su futuro. Las palabras se cuelgan en el aire como campanas después de ser tocadas. Roberto parpadea varias veces, como si estuviera procesando información que no esperaba escuchar. ¿Qué significa eso?, pregunta, y por primera vez desde que entramos a esta oficina hay incertidumbre en su voz. El licenciado Morales se encoge de hombros. Don Esteban no me proporcionó ninguna explicación adicional sobre esta cláusula. Solo me pidió que se la leyera exactamente como él la había escrito, en caso de que fuera necesario. Siento algo extraño moviéndose en mi pecho. No es esperanza exactamente, pero tampoco es la desesperación total que había estado experimentando hace unos minutos. Es algo diferente, algo que no puedo identificar completamente. El lugar donde comenzó nuestro amor. Las palabras de Esteban resuenan en mi mente. Él siempre había sido un hombre de expresiones poéticas, especialmente cuando se trataba de nuestro matrimonio, de nuestra historia juntos. Roberto se ve claramente molesto. «Eso no tiene ningún sentido legal», dice, dirigiéndose al abogado. «¿Qué tipo de cláusula es esa? ¿Tiene algún valor legal real? Cualquier adenda hecha al testamento por el testador, siempre y cuando esté debidamente firmada y atestiguada, tiene validez legal», responde el licenciado Morales con voz profesional. «Y esta cláusula cumple con todos los requisitos legales necesarios». Me levanto de mi silla lentamente.
Mis piernas se sienten inestables, como si hubiera estado sentada durante horas en lugar de minutos. Roberto me mira con una expresión que no puedo descifrar completamente, pero que definitivamente incluye preocupación. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí», respondo, aunque mi voz suena ronca. «Solo necesito tiempo para procesar todo esto». Pero mientras recojo mi bolso y me dirijo hacia la puerta de la oficina, las palabras de Esteban siguen resonando en mi mente. El lugar donde comenzó nuestro amor. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, siento una pequeña chispa de algo que se parece mucho a la esperanza, porque yo sé exactamente dónde comenzó nuestro amor. Y algo me dice que Roberto no tiene ni la menor idea. El trayecto de regreso a casa desde la oficina del licenciado Morales se siente como una eternidad. Roberto insistió en acompañarme, pero su silencio es más ensordecedor que cualquier conversación que podríamos haber tenido. Está sentado en el asiento del conductor de su automóvil plateado, con las manos firmemente agarradas al volante, mirando fijamente hacia el frente. Cada tanto lo veo de reojo, esperando que diga algo, que explique, que me ofrezca algún tipo de consuelo o al menos una disculpa, pero no llega nada. Cuando finalmente llegamos a la casa, esa casa que según el testamento ya no es mía, Roberto estaciona en el sendero de grava que Esteban y yo habíamos mandado a hacer hace 5 años. Recuerdo perfectamente el día que lo instalaron. Esteban estaba tan emocionado, caminando de un lado al otro, supervisando cada detalle, asegurándose de que las piedras estuvieran perfectamente niveladas. Era para que fuera más fácil caminar cuando seamos viejos, me había dicho con esa sonrisa suya que siempre me derretía el corazón. Para que no te tropieces cuando vengas cargada con las bolsas del mercado. Ahora, mientras bajo del automóvil y escucho el crujido familiar de la grava bajo mis zapatos, esas palabras adquieren un significado completamente nuevo y doloroso. Roberto me sigue hasta la puerta principal, esa puerta de madera maciza pintada de azul cielo que elegimos juntos en el Centro de Mejoras para el Hogar. Habíamos pasado horas debatiendo entre el azul cielo y un verde bosque profundo. Al final, Esteban había dicho, el azul, definitivamente el azul, como el cielo en el día que nos conocimos. Abro la puerta con la llave que he usado durante 30 años, y el aroma familiar de la casa me golpea inmediatamente. Es una mezcla de lavanda de los pequeños saquitos que mantengo en los armarios, el aroma a madera del piso de roble que Esteban pulía religiosamente cada sábado, y algo más sutil que simplemente es el aroma de hogar, el aroma de décadas de comidas preparadas con amor, de navidades celebradas, de vida vivida plenamente. «Mamá», dice Roberto finalmente, cerrando la puerta detrás de él. Su voz suena extraña, como si estuviera practicando las palabras antes de decirlas. «Necesitamos hablar». Me dirijo directamente a la sala. Esa sala con sus paredes color marfil decoradas con fotografías familiares y los 2 sillones reclinables de cuero marrón donde Esteban y yo solíamos sentarnos todas las tardes para ver las noticias. Mi sillón, el que está más cerca de la ventana, tiene una pequeña marca donde Esteban derramó café hace años y nunca pudimos quitar completamente la mancha. Esa pequeña imperfección siempre me había molestado antes, pero ahora la veo con una ternura inesperada. Me siento en mi sillón, y Roberto toma el lugar que siempre había sido de su padre. Verlo ahí, en el lugar de Esteban, me provoca una sensación extraña en el estómago. «Sé que esto es difícil para ti», comienza Roberto, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. Pero papá sabía lo que hacía. Él siempre fue un hombre práctico, y sabía que yo podría mantener mejor esta propiedad. ¿Práctico? La palabra me suena completamente equivocada cuando se trata de Esteban. Mi esposo había sido muchas cosas: romántico, trabajador, devoto, cariñoso, pero práctico, en el sentido frío y calculador que Roberto parece estar sugiriendo, definitivamente no lo era. Tu padre y yo hablamos muchas veces sobre el futuro, le digo, mi voz sonando más firme de lo que esperaba. Él siempre me aseguró que esta casa sería mi hogar mientras yo viviera. Roberto se mueve incómodamente en el sillón. Las personas cambian de opinión, mamá, especialmente cuando están enfrentando su mortalidad.
Papá se dio cuenta de que necesitabas que alguien se hiciera cargo de las responsabilidades. ¿Responsabilidades? ¿De qué responsabilidades está hablando? He estado manejando esta casa perfectamente durante los 6 meses desde que Esteban murió. Pago las cuentas puntualmente. Mantengo el jardín. He tenido que reparar la gotera del techo del cuarto de huéspedes yo sola. He demostrado más que suficientemente que puedo cuidar de esta propiedad. Pero mientras miro a Roberto, algo en su expresión me hace recordar una conversación que tuvimos hace aproximadamente 1 año, cuando Esteban acababa de ser diagnosticado con el problema cardíaco que eventualmente se llevaría su vida. Habíamos estado en la cocina, preparando la cena juntos como siempre hacíamos, cuando Roberto llegó sin avisar. Eso ya era inusual, porque Roberto siempre llamaba antes de venir. Pero esa noche apareció en la puerta con una expresión seria y una carpeta manila bajo el brazo. «Papá, necesitamos hablar sobre el futuro», había dicho Roberto esa noche, sentándose en la mesa de la cocina mientras Esteban y yo terminábamos de preparar el pollo al horno. Sobre la casa, sobre las finanzas, sobre qué va a pasar cuando me muera, había completado Esteban con esa franqueza directa que siempre lo había caracterizado. «Puedes decirlo, hijo. No va a hacerme morirme más rápido». Roberto había abierto la carpeta y había extendido varios papeles sobre la mesa. Desde donde estaba, junto a la estufa, había podido ver que eran documentos financieros, evaluaciones de propiedades, cosas que no entendía completamente, pero que me habían hecho sentir incómoda. «He estado investigando», había dicho Roberto, «y creo que la mejor opción sería vender la casa. Con el dinero de la venta, mamá podría mudarse a uno de esos complejos residenciales para adultos mayores, de esos que tienen servicios médicos incluidos y actividades sociales. Sería mucho más seguro para ella». Recuerdo vívidamente cómo Esteban había dejado de remover la ensalada y se había quedado completamente inmóvil. El silencio en la cocina había sido tan denso que se podía cortar con un cuchillo. «¿Seguro?», había preguntado Esteban finalmente, con una voz que sonaba peligrosamente calmada. «¿Seguro para quién?». «Para mamá, obviamente», había respondido Roberto, pero había algo en su tono que había hecho que tanto Esteban como yo lo miráramos con más atención. Mantener una casa de este tamaño es mucho trabajo. El jardín, las reparaciones, los impuestos. Es demasiado para una persona sola. «Tu madre no va a estar sola», había dicho Esteban firmemente. «Yo voy a estar aquí cuidándola tanto tiempo como el Señor me permita, y después de eso, esta casa va a ser su hogar mientras ella quiera que lo sea». Roberto había insistido durante casi 1 hora esa noche, presentando números, estadísticas, argumentos sobre la conveniencia y la practicidad. Pero Esteban había sido inflexible. Al final, Roberto había recogido sus papeles con una expresión de frustración que había intentado disimular, pero que yo había notado claramente. «Solo piénsalo, papá», había dicho mientras se dirigía hacia la puerta. «No tomes una decisión emocional sobre algo tan importante». Después de que Roberto se fue esa noche, Esteban y yo nos habíamos quedado sentados en la sala durante mucho tiempo sin hablar. Finalmente, él había tomado mi mano y había dicho: «Teresa, mi amor, quiero que me prometas algo». «Lo que sea», había respondido, porque después de 48 años de matrimonio, confiar en Esteban era tan natural como respirar. «Si algo me pasa», había dicho, mirándome directamente a los ojos, con esa intensidad que siempre me había hecho sentir como si fuera la única persona en el mundo, «no dejes que nadie te convenza de que no puedes cuidar de ti misma. Eres más fuerte de lo que crees, y más inteligente de lo que la gente te da crédito». En ese momento, esas palabras me habían parecido una declaración general de confianza en mis habilidades. Ahora, sentada en esta misma sala mientras Roberto me explica por qué mi esposo decidió dejarle todo a él, esas palabras adquieren un significado completamente diferente. «Mamá», dice Roberto, interrumpiendo mis recuerdos, «sé que esto es un ajuste grande, pero he estado pensando y creo que tengo una solución que podría funcionar para todos». Hay algo en su tono que me pone inmediatamente en guardia. Es el mismo tono que usaba cuando era adolescente y había hecho algo malo, pero estaba tratando de presentarlo como si fuera realmente algo bueno. «Mi amigo Carlos, ¿te acuerdas de Carlos?», continúa Roberto.
Él administra un complejo residencial muy bonito al otro lado de la ciudad. Apartamentos pequeños pero cómodos, con servicios incluidos, personal médico disponible las 24 horas. He estado hablando con él y dice que podría conseguirte un lugar con un descuento especial. Un apartamento pequeño, personal médico disponible. La descripción me suena exactamente como lo que Roberto había propuesto hace un año, cuando Esteban aún estaba vivo para rechazar la idea categóricamente. Roberto, digo lentamente, ¿cuándo exactamente comenzaste a planear esto? Hay un momento de silencio en el que veo algo pasar por los ojos de Roberto. Es rápido, casi imperceptible, pero está ahí. Es la misma expresión que tenía cuando era niño y acababa de darse cuenta de que había dicho algo que no debería haber dicho. No he estado planeando nada, mamá, dice rápidamente. Solo estoy tratando de encontrar la mejor solución para todos. Esta casa es demasiado grande para ti, demasiado trabajo. Y honestamente, necesito pensar en el futuro de mi propia familia también. ¿Su propia familia? Roberto no está casado, no tiene hijos. Su familia soy yo. ¿Qué familia, Roberto? Se pone de pie abruptamente y camina hacia la ventana que da al jardín trasero. Desde ahí puede ver el viejo roble que Esteban plantó el año después de que nos mudamos aquí. Es un árbol enorme ahora, con ramas que se extienden como brazos protectores sobre gran parte del patio trasero. Sandra y yo hemos estado hablando sobre casarnos, dice finalmente, sin volverse a mirarme. ¿Sandra? ¿La mujer con la que ha estado saliendo durante los últimos 8 meses? ¿La que apenas me habla cuando viene de visita y siempre parece estar evaluando el valor de todo en la casa? Eso es maravilloso, digo, aunque algo en mi estómago se contrae mientras pronuncio las palabras. Pero no entiendo qué tiene que ver eso con... Sandra está embarazada, dice Roberto, volviéndose finalmente para mirarme. Vamos a necesitar espacio, una casa familiar de verdad. Las palabras me golpean como un balde de agua fría. No porque no me alegre la idea de ser abuela, sino por la forma en que Roberto está presentando esta información. Como si fuera una justificación, como si mi futuro hogar fuera algo que él necesita reclamar para su nueva familia. Roberto, digo, levantándome también del sillón, felicitaciones por el bebé, pero eso no significa que yo tenga que irme de mi casa. ¿Tu casa? Hay algo en su voz que nunca había escuchado antes, algo frío. Mamá, según el testamento, ya no es tu casa, es mi casa, y necesito que entiendas que las cosas van a cambiar. Me quedo mirándolo. Este hombre de 45 años que sostuve en mis brazos cuando era bebé, que consolé cuando se lastimaba las rodillas, que aplaudí en todas sus graduaciones. Y por primera vez en mi vida siento como si estuviera mirando a un extraño. Pero entonces recuerdo las palabras del licenciado Morales, el lugar donde comenzó nuestro amor. Y mientras miro por la ventana hacia el viejo roble en el jardín trasero, donde Esteban me pidió matrimonio hace 50 años, siento que algo dentro de mí se fortalece, porque mi esposo había sido muchas cosas, pero tonto no era una de ellas. Y algo me dice que esta historia está muy lejos de haber terminado. 3 días después de la lectura del testamento, estoy en la cocina preparando mi café matutino cuando escucho el sonido de varios automóviles estacionándose en el sendero de grava. A través de la ventana de la cocina, veo algo que me hace derramar el café sobre el mostrador. Roberto bajándose de su automóvil plateado, seguido por Sandra, que emerge de un SUV negro que no había visto antes, y detrás de ellos, 2 hombres que no reconozco descargando cajas de cartón de una camioneta de mudanzas. Cajas de mudanzas, en mi casa, sin previo aviso. Mi primera reacción es la incredulidad. Seguramente debe haber algún malentendido. Roberto no puede estar planeando esto sin siquiera haberme consultado, pero mientras observo a Sandra dirigir a los hombres hacia la puerta principal con la autoridad de alguien que ya se considera la dueña del lugar, la realidad me golpea como una bofetada fría. Esto no es un malentendido. Esto es exactamente lo que parece ser. Camino hacia la puerta principal con pasos que se sienten extrañamente inestables. Antes de que pueda abrirla, escucho la llave de Roberto girando en la cerradura. Por supuesto, él tiene una copia de la llave. Esteban se la había dado hace años para emergencias. Nunca pensé que la usaría para esto.
Mamá, dice Roberto mientras entra, seguido inmediatamente por Sandra y los dos trabajadores de mudanzas que cargan cajas marcadas con palabras como dormitorio principal y sala de estar. Buenos días, espero no haberte despertado. Sandra lleva puesto un vestido de maternidad azul marino que realza su pequeño vientre de 4 meses y zapatos de tacón que suenan como martillazos contra el piso de madera del vestíbulo. Su cabello rubio está perfectamente peinado en un moño bajo y lleva más maquillaje del que yo uso en un mes entero. Pero lo que más me llama la atención son sus ojos. Están recorriendo cada centímetro de mi sala como si estuviera haciendo un inventario mental. Hola, Teresa, dice Sandra con esa sonrisa que siempre me ha parecido demasiado perfecta para ser genuina. Qué bonita se ve la casa esta mañana. Realmente es un lugar hermoso. ¿Qué está pasando aquí?, pregunto, dirigiéndome directamente a Roberto. Mi voz suena más fuerte de lo que esperaba, y me alegra descubrir que la indignación puede ser un antídoto efectivo contra la confusión. Solo estamos trayendo algunas cosas, responde Roberto, haciendo una seña a los trabajadores para que continúen hacia las escaleras. Algunas pertenencias de Sandra, algunos muebles que necesitaremos cuando nos mudemos oficialmente. ¿Cuándo se muden oficialmente? ¿Como si esto fuera solo el comienzo? Roberto, digo, plantándome firmemente en el centro del vestíbulo. Necesitamos hablar, a solas. Sandra interviene antes de que Roberto pueda responder. Oh, Teresa, no te preocupes por nosotros. Sé que todo esto debe ser muy abrumador para ti. Su tono es el que se usa para hablar con niños pequeños o personas mayores que no se supone que entiendan las situaciones complicadas. Pero queremos que sepas que estamos aquí para ayudarte con la transición. ¿La transición? Como si fuera un proceso inevitable en lugar de algo que me está siendo impuesto sin mi consentimiento. ¿Qué tipo de transición?, pregunto, manteniendo mi voz tan calmada como puedo mientras uno de los trabajadores pasa junto a mí cargando una caja que claramente contiene una lámpara cara. Bueno, dice Sandra, intercambiando una mirada con Roberto que no me gusta para nada. Roberto y yo hemos estado hablando, y creemos que lo mejor sería que tuvieras un plazo claro para hacer tus arreglos. Ya sabes, para que no tengas que estar preocupándote por esto indefinidamente. Un plazo claro, hablándome de mi propia vida como si fuera un proyecto de negocios que necesita ser completado en una fecha específica. ¿Qué tipo de plazo?, pregunto, aunque algo en mi estómago me dice que no voy a querer escuchar la respuesta. Roberto finalmente habla, pero no me mira directamente a los ojos. Pensamos que una semana sería suficiente tiempo. Una semana. 7 días para empacar 72 años de vida, para encontrar un lugar donde vivir, para decir adiós a la casa donde planeaba morir rodeada de recuerdos felices. Una semana, repito, y mi voz suena extraña incluso para mí misma. Es como si las palabras vinieran de muy lejos. Es tiempo suficiente, dice Sandra, y ahora su tono ha perdido cualquier pretensión de amabilidad, especialmente considerando que ya te dimos 3 días de aviso después de la lectura del testamento. Realmente, Teresa, creo que todos necesitamos ser prácticos sobre esta situación. Prácticos. Esa palabra otra vez, la misma palabra que Roberto había usado para describir las supuestas intenciones de Esteban. ¿Y si no estoy lista en una semana?, pregunto. Sandra y Roberto intercambian otra mirada, y esta vez veo algo que me hace sentir un frío repentino en el pecho. Bueno, dice Roberto lentamente, legalmente, la casa es mía ahora. Si necesitas más tiempo después de esa semana, tendríamos que formalizar la situación. ¿Formalizar la situación? ¿Qué significa eso exactamente? Significa, dice Sandra, claramente disfrutando de la oportunidad de explicar, que tendrían que desalojarte oficialmente, a través del sistema legal. Y honestamente, Teresa, eso sería mucho más desagradable para todos los involucrados. Desalojo. La palabra se asienta en mi mente como una piedra cayendo en agua quieta, creando ondas de shock que se extienden hacia cada rincón de mi conciencia. Me están amenazando con desalojarme de mi propia casa. Por supuesto, continúa Sandra, como si estuviera discutiendo los arreglos para una cena casual. Queremos evitar todo eso. Por eso creemos que una semana es tiempo más que suficiente para que hagas los arreglos necesarios. Roberto ya habló con su amigo Carlos sobre el apartamento en el complejo residencial.
Es pequeño pero cómodo, y realmente, a tu edad, ¿cuánto espacio necesitas realmente? A mi edad. Como si tener 72 años automáticamente me descalificara de tener opiniones sobre mi propia vida. Miro a Roberto, este hombre que solía correr hacia mí cuando tenía pesadillas, que me traía flores del jardín cuando cumplía años, que una vez me dijo que cuando fuera grande iba a comprarme un castillo para que yo fuera la reina. ¿Esto es realmente lo que quieres? Le pregunto directamente. Roberto finalmente me mira a los ojos, pero solo por un segundo antes de desviar la mirada hacia la ventana. Mamá, solo estoy tratando de hacer lo que es mejor para todos, para ti, para mí, para mi nueva familia. Tu nueva familia, repito. ¿Y qué hay de tu familia actual? ¿Qué hay de mí? Tú siempre vas a ser mi madre, dice Roberto, pero su voz suena mecánica, como si estuviera recitando líneas de un guión. Pero las cosas cambian. Tengo responsabilidades nuevas ahora. Sandra se acerca a Roberto y toma su brazo de una manera que es claramente posesiva. Roberto tiene razón, dice. Todos necesitamos pensar en el futuro. Y honestamente, Teresa, mantenerte en esta casa grande está impidiendo que Roberto pueda proveer adecuadamente para su hijo que está por nacer. Su hijo que está por nacer. Como si mi presencia en mi propia casa fuera un obstáculo para el bienestar de un bebé que aún no ha nacido. En ese momento, uno de los trabajadores de mudanzas baja las escaleras cargando algo que hace que mi corazón se detenga completamente. Es la fotografía enmarcada de mi boda con Esteban, la que siempre había estado en la mesita de noche de nuestro dormitorio. ¿Qué están haciendo con eso?, pregunto, mi voz elevándose por primera vez en toda esta conversación. Oh, eso, dice Sandra casualmente, como si estuviera hablando de un objeto cualquiera. Pensamos que sería mejor empacar todas tus cosas personales para que sea más fácil cuando te mudes. No queremos que nada se pierda o se dañe. Se están llevando mis recuerdos. Están empacando mi vida como si fuera mercancía que necesita ser almacenada. Esa fotografía se queda donde está, digo firmemente, dirigiéndome hacia el trabajador que se ha detenido en el pie de las escaleras, claramente confundido por la tensión en la habitación. «¡Mamá!», dice Roberto poniéndose entre el trabajador y yo. «Es solo para mantenerla segura. Una vez que te instales en tu nuevo lugar, podrás tener todas tus fotografías contigo». «Mi nuevo lugar», repito. ¿Te refieres al apartamento pequeño que tu amigo Carlos va a permitirme alquilar? ¿El apartamento en el complejo residencial donde voy a vivir rodeada de extraños mientras ustedes duermen en la cama donde tu padre y yo dormimos durante 30 años? Es la primera vez que menciono específicamente a Esteban y veo cómo Roberto se tensa al escuchar las palabras. Papá ya no está aquí, dice, y hay algo defensivo en su tono. No podemos vivir en el pasado para siempre. ¿Vivir en el pasado? ¿Es eso lo que cree que estoy haciendo? ¿Honrar la memoria de mi esposo y tratar de mantener algún sentido de estabilidad en mi vida es vivir en el pasado? Tu padre, digo, y mi voz ahora tiembla, no de miedo, sino de algo mucho más poderoso. Tu padre me amó lo suficiente como para asegurarse de que siempre tuviera un hogar. Si él hubiera querido que yo me fuera de esta casa, me lo habría dicho personalmente. Las personas cambian de opinión, dice Sandra rápidamente, especialmente cuando están enfrentando su mortalidad. Roberto ya te explicó eso. Pero mientras Sandra habla, algo que Esteban me había dicho en sus últimos días viene a mi mente con una claridad cristalina. Habíamos estado sentados en el porche trasero, mirando el viejo roble, cuando él había tomado mi mano y había dicho, «Teresa, mi amor, si algo me pasa, y alguien trata de hacerte creer que cambié de opinión sobre algo importante, recuerda esto. Yo nunca cambiaría de opinión sobre mantenerte segura y amada». En ese momento, había pensado que eran solo las palabras románticas de un hombre enfermo tratando de consolar a su esposa. Ahora me doy cuenta de que eran algo completamente diferente. Eran una advertencia. «Una semana», dice Roberto finalmente, como si hubiera estado esperando a que yo terminara de procesar todo esto. «Mamá, una semana es lo que podemos ofrecerte. Después de eso, necesitamos que esta casa esté disponible para nuestra familia». Miro alrededor de mi sala, esta sala donde Roberto aprendió a caminar, donde celebramos sus cumpleaños, donde Esteban y yo bailamos en nuestro aniversario número 25. Todo se ve igual, pero se siente completamente diferente.
como si fuera un escenario en lugar de un hogar. Entiendo, digo finalmente, y tanto Roberto como Sandra parecen relajarse visiblemente. Pero lo que no entienden es que mi comprensión no es una aceptación. Mientras los trabajadores continúan subiendo y bajando las escaleras con mis pertenencias, mientras Sandra camina por mi casa como si ya fuera la dueña, mientras Roberto evita mi mirada como un niño que sabe que ha hecho algo terrible, una cosa se vuelve cristalina en mi mente. Esteban había mencionado el lugar donde comenzó nuestro amor por una razón. Y tengo exactamente una semana para descubrir cuál era esa razón. Porque algo me dice que mi esposo, el hombre que me conocía mejor que nadie en el mundo, no me dejaría enfrentar esto sola. Incluso desde la tumba, Esteban todavía estaba tratando de protegerme, y era hora de que yo confiara en él una vez más. Esa noche, después de que Roberto, Sandra y los trabajadores de mudanzas finalmente se fueron, me quedo sentada en la sala en completo silencio. La casa se siente extraña ahora, como si hubiera sido invadida por extraños que dejaron atrás una energía negativa que no puedo eliminar simplemente abriendo las ventanas. Han empacado tantas de mis cosas que varios estantes lucen vacíos, como sonrisas con dientes faltantes. La fotografía de mi boda ya no está en su lugar en la mesita junto al sofá, y su ausencia crea un vacío que parece desproporcionadamente grande para el tamaño real del marco. Pero en lugar de sentirme derrotada, siento algo diferente creciendo dentro de mí. Es una determinación que no había experimentado en meses, tal vez años. Es como si la amenaza directa de Roberto y Sandra hubiera despertado algo en mí que había estado dormido desde la muerte de Esteban. Me levanto del sofá y camino hacia la ventana que da al jardín trasero. Afuera, bajo la luz de la luna llena, puedo ver claramente el viejo roble que Esteban plantó hace 30 años. Sus ramas se extienden como brazos protectores, y su tronco, que ahora debe medir al menos 1 metro de diámetro, se ve sólido e inquebrantable incluso en la oscuridad. El lugar donde comenzó nuestro amor. Las palabras del testamento resuenan en mi mente mientras observo el árbol. Por supuesto, ¿cómo pude haber pensado en cualquier otro lugar? Ese roble no solo marca el lugar donde Esteban me pidió matrimonio, es el testimonio viviente de nuestro amor, creciendo y fortaleciéndose año tras año, exactamente como lo hizo nuestro matrimonio. Fue en una tarde de primavera de 1975 cuando Esteban me trajo aquí por primera vez. En ese entonces acabábamos de comprar la casa, y el jardín trasero era prácticamente un terreno baldío con algunas hierbas silvestres y mucha tierra desnuda. Esteban había traído un pequeño retoño de roble que había comprado en el vivero local. «Vamos a plantar esto juntos», me había dicho, con esa sonrisa que siempre me hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. «Y cuando sea un árbol grande y fuerte, vamos a sentarnos bajo su sombra para contarles a nuestros nietos sobre el día que lo plantamos». Habíamos cavado el hoyo juntos, con una sola pala que compartíamos, riéndonos cuando la tierra se pegaba a nuestros zapatos y cuando yo accidentalmente le tiré un poco de tierra en el cabello. Después de plantar el pequeño árbol, nos sentamos en la tierra al lado de él, con nuestras ropas sucias y nuestras manos manchadas, pero completamente felices. Fue entonces cuando Esteban se puso de pie, se sacudió la tierra de las rodillas de sus pantalones y sacó del bolsillo de su camisa una pequeña caja de terciopelo azul. «Teresa», había dicho, arrodillándose en la tierra húmeda junto al pequeño retoño, «quiero que este árbol crezca junto con nuestro amor. Quiero que cada primavera, cuando vea sus nuevas hojas, me recuerde lo afortunado que soy de tenerte en mi vida». El anillo había sido sencillo pero hermoso. Una banda de oro con un pequeño diamante que brillaba como una estrella, incluso bajo la luz tenue del atardecer. Pero más hermosas habían sido sus palabras. «¿Te casarías conmigo, mi amor? ¿Crecerías vieja conmigo bajo la sombra de este árbol?» Por supuesto. Había dicho que sí. ¿Cómo podría haber dicho algo diferente? Esteban era, y siguió siendo hasta el día de su muerte, el hombre más romántico, más gentil, más amoroso que había conocido en mi vida. Ahora, mientras miro ese mismo árbol que ha crecido hasta convertirse en el gigante majestuoso que domina nuestro jardín trasero, siento una urgencia repentina que no puedo ignorar. Si Esteban escondió algo allí,
Si realmente hay un secreto que puede cambiar todo, necesito encontrarlo. Y necesito encontrarlo esta noche, antes de que Roberto regrese mañana con más cajas y más ultimátums. Me dirijo a la cocina y busco en el cajón donde guardamos las herramientas menores: destornilladores, martillos pequeños, una linterna que Esteban siempre mantenía cargada para emergencias. También tomó una pala pequeña del garaje, la misma pala que usamos para plantar el árbol hace tantos años. La noche está sorprendentemente cálida para esta época del año, y la luna está lo suficientemente brillante como para que pueda ver claramente sin necesidad de la linterna. Pero la llevo de todos modos, junto con una manta vieja, para arrodillarme en la tierra. Mientras camino hacia el roble, mis pies descalzos se sienten extrañamente conectados con la tierra del jardín. Es como si cada paso me llevara más cerca no solo del árbol, sino también de Esteban, de nuestros recuerdos, de la verdad que él quería que yo encontrara. El árbol es aún más impresionante de cerca. Su tronco es enorme, con una corteza rugosa que cuenta la historia de décadas de crecimiento, de tormentas sobrevividas, de estaciones que vinieron y se fueron. Sus raíces se extienden por varios metros en todas las direcciones, creando ondulaciones en la tierra que hacen que el suelo alrededor del árbol sea ligeramente irregular. Pero, ¿dónde exactamente habría escondido Esteban algo? El área alrededor del árbol es considerable, y cavar al azar podría llevarme toda la noche sin resultados. Me siento en la manta bajo el árbol, en el mismo lugar donde nos sentamos hace 50 años, y trato de pensar como Esteban habría pensado. Él siempre había sido un hombre metódico, cuidadoso, que planeaba todo con precisión. Si había escondido algo aquí, no sería en un lugar aleatorio. Entonces recuerdo algo que me hace sonreír a pesar de toda la tensión de los últimos días. Para nuestro 25º aniversario de bodas, Esteban había insistido en que celebráramos con una cena romántica en el jardín trasero, bajo este mismo árbol. Había colgado luces de hadas en las ramas más bajas y había puesto una mesa pequeña para 2 personas exactamente donde nos habíamos sentado el día que plantamos el árbol. «Este es nuestro lugar especial», había dicho esa noche, tomando mi mano a través de la mesa. «Aquí es donde todo comenzó, y aquí es donde quiero que todo continúe para siempre». Durante la cena, había insistido en que nos sentáramos en lados específicos de la mesa. Él se había sentado del lado norte del árbol, mirando hacia la casa, y yo me había sentado del lado sur, mirando hacia el bosque que está detrás de nuestra propiedad. «Desde aquí puedes ver todo nuestro mundo», me había dicho, señalando hacia la casa. «Nuestro hogar, nuestros recuerdos, nuestro futuro, nuestro futuro». En ese momento, había pensado que se refería a los años que nos quedaban por vivir juntos. Ahora me pregunto si se refería a algo más específico. Me muevo hacia el lado norte del árbol, donde Esteban se había sentado esa noche especial. Desde aquí puedo ver la casa claramente, con sus ventanas iluminadas por las luces que dejé encendidas en la sala y la cocina. Se ve acogedora y familiar, pero también vulnerable, como si fuera una fortaleza que está siendo sitiada. Comienzo a examinar el suelo más cuidadosamente. Las raíces del roble han creado pequeñas elevaciones y depresiones en la tierra alrededor del tronco. La mayoría se ven naturales, formadas por el crecimiento gradual del árbol durante décadas. Pero hay una depresión específica, aproximadamente a 1 metro del tronco en dirección a la casa, que se ve ligeramente diferente. Es sutil, pero la tierra ahí parece menos compactada que en otras áreas, como si hubiera sido removida y reemplazada en algún momento relativamente reciente. Además, hay una pequeña piedra plana colocada de una manera que parece demasiado deliberada para ser casual. Me arrodillo en la manta y comienzo a cavar cuidadosamente con la pala pequeña. La tierra se remueve fácilmente, más fácilmente de lo que esperaba. Después de cavar aproximadamente 30 centímetros, la pala golpea algo sólido que claramente no es una raíz. Mi corazón comienza a latir más rápido mientras uso mis manos para remover la tierra restante. Lo que emerge es una caja de metal del tamaño de una caja de zapatos, pintada de color verde oscuro para que se confunda con el ambiente natural del jardín. Está envuelta en una bolsa de plástico grueso para protegerla de la humedad. Con manos que tiemblan de emoción y nerviosismo, retiro la bolsa de plástico y examino la caja.
En la tapa, escrito con la letra cuidadosa de Esteban en marcador permanente, está mi nombre. Para Teresa, con todo mi amor, Esteban. Debajo de mi nombre hay una fecha. 15 de marzo de 2024, 3 semanas antes de su muerte. La caja no tiene cerradura, solo un cierre simple que se abre fácilmente. Dentro, protegidos por más plástico y una pequeña toalla, hay varios documentos cuidadosamente doblados, una carta sellada con mi nombre y algo que me hace jadear audiblemente. Una pequeña grabadora digital con una nota adherida que dice: presiona play. Mis manos tiemblan mientras tomo la grabadora. Es uno de esos dispositivos modernos que Roberto le había regalado a Esteban el año pasado para que pudiera grabar notas sobre su condición médica para compartir con los doctores. Esteban había tenido dificultades para aprender a usarla al principio, pero eventualmente había dominado su funcionamiento. Presiono el botón de reproducción y después de unos segundos de silencio, escucho la voz de mi esposo, tan clara y familiar como si estuviera sentado junto a mí bajo el árbol. Mi querida Teresa, dice la grabación, y el sonido de su voz me hace llorar inmediatamente. Si estás escuchando esto, significa que encontraste mi pequeño tesoro enterrado, y también significa que las cosas han salido exactamente como temía que saldrían. Pauso la grabación por un momento, secándome las lágrimas con el dorso de mi mano. Incluso en la muerte, Esteban había encontrado una manera de hablarme, de guiarme, de protegerme. Presiono play nuevamente. Espero que estés sentada bajo nuestro árbol, mi amor. Espero que puedas sentir mi presencia ahí contigo, porque aunque mi cuerpo ya no está, mi amor por ti nunca morirá, y mi promesa de protegerte tampoco. Su voz suena fuerte y decidida, no como la voz frágil y rasposa que había tenido en sus últimos días en el hospital. Teresa, mi querida esposa, lo que vas a descubrir en los documentos que están en esta caja va a ser perturbador. Pero necesitas saber la verdad sobre Roberto, sobre el testamento que escuchaste en la oficina del licenciado Morales y sobre el plan que he puesto en marcha para asegurarme de que nadie nunca pueda quitarte tu hogar. Mi respiración se acelera mientras escucho sus palabras. El testamento que te leyeron, continúa la voz de Esteban, es real, pero no es el único, y definitivamente no es el final de esta historia. La grabación se detiene ahí, y por un momento, el silencio del jardín es absoluto, excepto por el sonido de mi propia respiración acelerada, con manos que ya no tiemblan, sino que se sienten extrañamente firmes y decididas. Tomo la carta sellada con mi nombre y rompo cuidadosamente el sobre. Dentro, en la letra familiar de Esteban, están las palabras que van a cambiar todo. Mi amor. Roberto no es el hijo que creíamos que era. Y lo que va a pasar en los próximos días va a probar exactamente qué tipo de hombre se ha convertido. Pero no te preocupes, mi querida Teresa. Papá tiene un plan, y este plan va a asegurarme de que la justicia prevalezca, incluso desde la tumba. Mientras leo estas palabras bajo la luz de la luna, sentada bajo el árbol donde comenzó nuestro amor hace 50 años, siento algo que no había sentido desde la muerte de Esteban. Siento esperanza. Y siento la presencia protectora de mi esposo, tan real como si estuviera sentado junto a mí, tomando mi mano como lo había hecho tantas veces antes. La guerra por mi hogar apenas había comenzado, pero ahora, gracias a Esteban, tengo las armas que necesito para luchar. Durante el resto de la noche no logro dormir ni un minuto. Me quedo sentada en la mesa de la cocina, con la caja de metal abierta frente a mí, revisando cada documento que Esteban había guardado con tanto cuidado. Lo que descubro me deja sin aliento, y al mismo tiempo me llena de una mezcla de orgullo y tristeza por la inteligencia y previsión de mi esposo. Hay fotografías, decenas de fotografías tomadas con una cámara oculta que Esteban había instalado en su estudio sin que nadie lo supiera. Las imágenes muestran a Roberto reuniéndose en secreto con el licenciado Morales, no una vez, sino múltiples veces durante los últimos 6 meses de vida de Esteban. En una de las fotografías más claras, Roberto está entregándole al abogado un sobre grueso que claramente contiene dinero. Hay documentos también, copias de correos electrónicos entre Roberto y Morales,
impresos en papel y organizados cronológicamente. Los leo con una mezcla de horror y fascinación, viendo cómo mi propio hijo había orquestado sistemáticamente un plan para robar mi herencia. «El viejo está empeorando», escribía Roberto en un correo fechado 3 meses antes de la muerte de Esteban. «Necesitamos acelerar el proceso. ¿Estás seguro de que el documento falsificado pasará cualquier revisión legal?» «Completamente seguro», respondía Morales. «He estado haciendo esto durante años. Mientras nadie solicite una auditoría forense completa de los documentos, el testamento falso será indistinguible del real». Testamento falso. Las palabras me golpean como un puño en el estómago. Roberto y el licenciado Morales habían falsificado el testamento de Esteban. Pero hay más, mucho más. En otro documento encuentro una copia del testamento real de Esteban, firmado y sellado apenas una semana antes de su muerte. En este documento, el verdadero, yo soy la beneficiaria principal de toda la propiedad. Roberto recibe una suma de dinero considerable, pero la casa, el terreno y todos los bienes principales quedan completamente bajo mi nombre. Además, hay una cláusula específica que me hace sonreír a pesar de toda la gravedad de la situación. En caso de que mi hijo Roberto Esteban Vázquez Mendoza demuestre cualquier comportamiento que sugiera avaricia, falta de respeto hacia su madre o intención de manipular esta herencia, todos sus beneficios serán transferidos automáticamente a la Fundación Benéfica San José para el cuidado de adultos mayores abandonados. Esteban había conocido a Roberto mejor de lo que yo había imaginado, y había preparado esta trampa magistral para exponerlo. Pero el documento más impactante de todos es una carta dirigida a mí, diferente de la que leí anoche. Esta está marcada como para ser leída después de revisar todas las evidencias, y está fechada el día antes de la muerte de Esteban. «Mi querida Teresa», escribía con su letra temblorosa pero determinada, «si estás leyendo esto, significa que Roberto ha caído exactamente en la trampa que preparé para él. Duele mi corazón saber que nuestro hijo se ha convertido en el tipo de hombre que sería capaz de robarte tu hogar, pero prefiero conocer su verdadero carácter ahora que permitir que te lastime después de mi muerte. El plan es simple. El testamento falso que Morales va a leer fue diseñado por mí, con la ayuda de un abogado diferente que Roberto no conoce. Cada palabra fue calculada para hacer que Roberto revele sus verdaderas intenciones. El licenciado Morales cree que está participando en un fraude real, pero en realidad está participando en una prueba que yo diseñé. Si Roberto hubiera reaccionado al testamento falso con sorpresa genuina, si hubiera insistido en que tú mantuvieras la casa, si hubiera mostrado cualquier señal de que tu bienestar era más importante para él que su herencia, entonces yo habría revelado la verdad inmediatamente y habría destruido el testamento falso. Pero si Roberto aceptó el testamento falso sin cuestionarlo, si trató de echarte de tu hogar, si mostró avaricia y falta de compasión, entonces este paquete de evidencias se convertiría en su perdición. Mi esposo había orquestado todo esto. Había sacrificado sus últimas semanas de vida para tender una trampa que expondría la verdadera naturaleza de Roberto, y Roberto había caído en ella completamente. Hay un último documento en la caja, instrucciones detalladas sobre qué hacer a continuación, incluyendo el nombre y número de teléfono de un abogado diferente, el licenciado Hernández, quien había estado esperando mi contacto. «Teresa», continuaba la carta, «llama al licenciado Hernández esta mañana. Él tiene copias de toda esta evidencia y está preparado para confrontar tanto a Roberto como a Morales. Pero quiero que seas tú quien esté presente cuando esto suceda. Quiero que veas la expresión en la cara de Roberto cuando se dé cuenta de que su propio padre lo superó en inteligencia, incluso desde la tumba. Son las 7 de la mañana cuando finalmente marco el número del licenciado Hernández. Su secretaria me dice que él ha estado esperando mi llamada y que puede verme inmediatamente en su oficina. 1 hora después, estoy sentada frente a un hombre de unos 60 años, con cabello completamente blanco y ojos azules penetrantes que me recuerdan extrañamente a los de Esteban. El licenciado Hernández me saluda como si me conociera de toda la vida. «Doña Teresa», dice, estrechando mi mano con ambas de las suyas. «Don Esteban habló tanto de usted que siento como si fuéramos viejos amigos.
Lamento mucho que hayamos tenido que conocernos en estas circunstancias, pero estoy aquí para asegurarme de que se haga justicia. Le entrego la caja con todos los documentos y él los revisa cuidadosamente, asintiendo de vez en cuando como si estuviera verificando detalles que ya conocía. Todo está exactamente como don Esteban predijo que estaría, dice finalmente. Su esposo era un hombre extraordinariamente inteligente, y su plan fue ejecutado a la perfección. ¿Qué hacemos ahora?, pregunto, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Ahora, dice el licenciado Hernández con una sonrisa que es casi feroz, les damos a Roberto y al licenciado Morales la sorpresa de sus vidas. 2 horas después, estoy de vuelta en la oficina del licenciado Morales, pero esta vez no estoy sola. El licenciado Hernández está conmigo, junto con un detective privado que Esteban había contratado para documentar toda la evidencia, y un representante de la oficina del fiscal del distrito. Roberto y Sandra llegan exactamente a la hora programada, claramente esperando una reunión de rutina para formalizar la transferencia de propiedad. Roberto lleva un traje nuevo y una sonrisa confiada, mientras que Sandra lleva un vestido de maternidad caro y una expresión de triunfo apenas disimulada. «Mamá», dice Roberto al verme, «me alegra que hayas decidido ser práctica sobre todo esto. Sabía que eventualmente entenderías que es lo mejor para todos». El licenciado Morales parece confundido por la presencia de tantas personas adicionales en su oficina, pero trata de mantener su compostura profesional. «Bueno», dice, aclarándose la garganta, «supongo que podemos proceder con los papeles de transferencia». «En realidad», interrumpe el licenciado Hernández poniéndose de pie, «estamos aquí por un asunto completamente diferente». La sonrisa de Roberto comienza a desvanecerse. «¿Quién es usted?» «Soy el licenciado Hernández, el verdadero abogado testamentario de don Esteban Vázquez. Y estoy aquí para informarles que tanto usted como el señor Morales han participado en lo que creían que era fraude testamentario». El silencio en la oficina es tan completo que puedo escuchar el zumbido de la luz fluorescente en el techo. «¿De qué está hablando?», pregunta Roberto, pero hay algo en su voz que sugiere que ya está comenzando a entender que algo ha salido terriblemente mal. El licenciado Hernández abre un maletín y saca una carpeta gruesa. El testamento que fue leído en esta oficina hace una semana es una falsificación elaborada, creada bajo las instrucciones específicas de don Esteban como parte de una prueba para determinar el verdadero carácter de su hijo. Sandra se agarra del brazo de Roberto, sus ojos muy abiertos. «¿Qué significa eso?». «Significa», continúa el licenciado Hernández, «que don Esteban sospechaba que su hijo podría intentar manipular su herencia y diseñó una trampa elaborada para confirmar o desmentir esas sospechas». Roberto se ve como si hubiera sido golpeado por un martillo. Eso es imposible. Papá estaba enfermo, confundido. Su padre, digo, hablando por primera vez desde que comenzó la reunión, estaba completamente lúcido cuando planificó todo esto, y tenemos grabaciones de audio que lo prueban. El licenciado Hernández coloca una grabadora digital en el escritorio y presiona play. La voz de Esteban llena la habitación, clara y decidida. «Si Roberto acepta el testamento falso sin cuestionar por qué, yo dejaría a su madre sin hogar. Si no muestra ninguna preocupación por el bienestar de Teresa, si demuestra avaricia por encima del amor familiar, entonces habré confirmado mis peores temores sobre el hombre en que se ha convertido». Roberto se pone de pie tan rápidamente que su silla se vuelca hacia atrás. «Esto es ridículo. No pueden probar nada». «En realidad», dice el detective privado, hablando por primera vez, «tenemos abundante evidencia». Coloca sobre el escritorio las fotografías de Roberto entregando dinero a Morales, copias de sus correos electrónicos, registros de llamadas telefónicas, todo meticulosamente documentado. El licenciado Morales, que hasta ahora había permanecido en shock silencioso, finalmente habla. «Roberto, usted me dijo que su padre había perdido la capacidad mental. Me dijo que el testamento real había sido destruido accidentalmente y que necesitábamos crear una reconstrucción basada en sus deseos verbales. Usted sabía exactamente lo que estaba haciendo», grita Roberto señalando a Morales. «Usted fue quien sugirió todo este plan». «Eso es mentira», responde Morales.
Usted me sobornó para falsificar documentos legales. Mientras Roberto y Morales se culpan mutuamente, el representante del fiscal del distrito toma notas cuidadosamente de cada palabra que dicen. Además, dice el licenciado Hernández, esperando a que se calme el caos, tenemos el testamento verdadero de don Esteban. Saca un documento oficial y lo coloca en el centro del escritorio. En este testamento, el real, doña Teresa Mendoza de Vázquez, es nombrada la única beneficiaria de la propiedad familiar. Roberto recibía una herencia monetaria considerable, pero debido a sus acciones durante la semana pasada, esa herencia ahora será donada completamente a la Fundación Benéfica San José. Roberto se deja caer en su silla, con la cara completamente blanca. No puede ser. Papá no haría esto. Su padre, digo, levantándome y mirándolo directamente a los ojos, hizo esto porque lo amaba demasiado como para permitir que se convirtiera en un monstruo sin consecuencias. Sandra comienza a llorar. Roberto, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a mantener al bebé? Pero Roberto ya no está escuchando. Está mirando fijamente a la pared, como si finalmente estuviera comenzando a entender la magnitud de lo que ha perdido. No solo ha perdido la herencia, ha perdido a su madre. Ha perdido el respeto de su padre, incluso en la muerte, y ha perdido cualquier pretensión de ser el hombre bueno que una vez pensé que era. Hay una cosa más, dice el licenciado Hernández, dirigiéndose a mí. Don Esteban incluyó una carta final, que debe ser leída únicamente si Roberto falló la prueba. Me entrega un sobre sellado con mi nombre. Dentro, en la letra de Esteban, están las palabras que finalmente me permiten cerrar este capítulo doloroso. Mi querida Teresa, si estás leyendo esto, significa que Roberto eligió la avaricia por encima del amor, pero también significa que ahora eres libre para vivir el resto de tu vida rodeada únicamente de personas que te aman de verdad. Nuestra casa es tuya para siempre, como siempre fue mi intención. Y nuestro amor seguirá creciendo bajo el viejo roble, incluso cuando yo ya no esté ahí para sostener tu mano. Mientras salgo de la oficina del licenciado Morales por última vez, dejando atrás a Roberto llorando y a Morales siendo arrestado por fraude, siento algo que no había sentido en meses. Siento paz. Y siento a Esteban caminando junto a mí, protegiéndome una vez más, tal como lo había hecho durante 50 años de matrimonio. Mi hogar está seguro. Mi futuro está asegurado. Y la justicia, finalmente, ha prevalecido. 6 meses después de aquel día devastador en la oficina del licenciado Morales, estoy sentada en mi porche trasero, bajo la sombra del viejo roble que Esteban y yo plantamos hace tantos años. Es una tarde de primavera perfecta, con una brisa suave que hace susurrar las hojas nuevas del árbol, y el aroma de las rosas que florecen en el jardín llena el aire con una dulzura que me recuerda que la vida, incluso después de los momentos más oscuros, siempre encuentra una manera de renovarse. En mis manos tengo una taza de café humeante y una carta que llegó esta mañana. Es de Roberto, la primera comunicación que he tenido con él desde el día de la confrontación final. Durante meses, me había preguntado si él intentaría contactarme, si encontraría las palabras para explicar lo inexplicable, para disculparse por lo imperdonable. Ahora, mientras miro el sobre con su letra familiar, pero de alguna manera cambiada, siento una mezcla compleja de emociones. Ya no hay ira. Esa se desvaneció hace meses, reemplazada por algo más parecido a la tristeza melancólica que se siente cuando se termina de leer un libro con un final triste, pero inevitable. Abro la carta lentamente, preparándome mentalmente para lo que podría contener. Su letra es menos segura de lo que solía ser, como si las palabras fueran difíciles de escribir. Querida mamá, comienza, y solo esas 2 palabras ya me provocan una punzada en el pecho. Sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que hice. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón, o a explicar por qué tomé las decisiones que tomé. Pero necesito que sepas que durante estos últimos 6 meses he tenido mucho tiempo para pensar en el hombre en que me convertí y en el hombre que papá esperaba que fuera. Pauso en la lectura, mirando hacia el jardín donde las mariposas danzan entre las flores.
En los meses que han pasado desde la resolución del caso legal, he tenido tiempo de procesar no solo la traición de Roberto, sino también mi propio papel en su desarrollo como persona. ¿Había señales que perdí? ¿Momentos en que pude haber guiado de manera diferente a ese niño dulce que se convirtió en el hombre avaro que trató de robarme mi hogar? Sandra me dejó, continúa la carta. Se llevó al bebé y se mudó con su hermana en otra ciudad. Dice que no puede estar con alguien en quien no puede confiar. Alguien que sería capaz de lastimar a su propia madre por dinero. Tiene razón, por supuesto. Papá tenía razón también. Siento una punzada de tristeza por ese nieto que nunca conoceré, al menos no por ahora. Un bebé inocente que pagará el precio de las decisiones de su padre, que crecerá escuchando una versión de esta historia que probablemente no incluirá todos los matices de la verdad. Perdí mi trabajo, continúa Roberto. Cuando la historia se hizo pública, cuando todos en la oficina se enteraron de lo que había hecho, mi jefe decidió que no podía confiar en alguien que había defraudado a su propia familia. Estoy trabajando en un almacén ahora, cargando cajas, tratando de reconstruir mi vida desde cero. Me imagino a Roberto, que siempre había estado tan orgulloso de su carrera en los negocios, de sus trajes caros y su oficina con vista a la ciudad, ahora usando overoles y cargando cajas. Hay una justicia poética en eso, pero también hay algo profundamente triste. Pero quiero que sepas, dice la carta, y puedo imaginar a Roberto luchando con estas palabras, que por primera vez en años, tal vez por primera vez en mi vida adulta, estoy aprendiendo el valor real del trabajo honesto. Estoy aprendiendo lo que se siente ganar dinero con el sudor de mi frente, en lugar de con esquemas y manipulaciones. El licenciado Morales fue condenado a 3 años de prisión por fraude documental. Yo recibí 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. Paso mis fines de semana trabajando en un hogar para ancianos, ayudando a cuidar a personas que, como tú, han sido abandonadas o traicionadas por sus propias familias. Esto me sorprende. Había sabido sobre el resultado legal del caso, pero no sobre los detalles específicos del servicio comunitario de Roberto. Hay algo apropiado en el hecho de que esté trabajando con ancianos, viendo de primera mano las consecuencias del abandono familiar. Cada día veo a hombres y mujeres de tu edad que lloran porque sus hijos no los visitan, que se sienten olvidados y rechazados por las personas que más aman. Y cada día entiendo más profundamente la gravedad de lo que casi te hice. No solo casi te quité tu casa, mamá, casi te quité tu dignidad, tu seguridad, tu fe en la familia. Las lágrimas comienzan a formar en mis ojos mientras leo estas palabras. No son lágrimas de tristeza exactamente, sino algo más complejo. Es el llanto que viene cuando algo que pensábamos que estaba completamente roto muestra señales de que tal vez, solo tal vez, puede ser reparado. No espero que me perdones, continúa la carta. No espero que me permitas volver a tu vida como si nada hubiera pasado. Pero necesito que sepas que estoy tratando de convertirme en el hombre que papá esperaba que fuera, el hombre que tú me criaste para ser. Es un proceso lento y doloroso, pero es real. También quiero que sepas que entiendo ahora por qué papá diseñó esa prueba. No era crueldad, era amor. Era la última lección que trató de enseñarme y casi la desperdicio completamente. Me levanto de mi silla y camino hacia el viejo roble, llevando la carta conmigo. Toco la corteza rugosa del árbol, sintiendo bajo mis dedos todas las estaciones que ha sobrevivido, todas las tormentas que ha resistido. Como nuestro matrimonio, como nuestro amor, este árbol ha demostrado que las cosas verdaderamente fuertes pueden sobrevivir incluso los vientos más destructivos. Hay una última cosa que necesito decirte, dice la carta, y puedo sentir que Roberto se está acercando al final de lo que claramente le costó mucho escribir. Encontré algo entre las cosas de papá, algo que él dejó específicamente para que yo lo encontrara después de todo esto. Era otra grabación, una dirigida a mí. En ella, papá me decía que si alguna vez me daba cuenta de mis errores, si alguna vez encontraba la manera de convertirme de nuevo en el hombre que él sabía que podía ser, entonces había esperanza para nuestra familia. No esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes, porque las acciones tienen consecuencias, pero esperanza de que algún día, tal vez, podríamos encontrar una manera de sanar las heridas que yo causé.
No te estoy pidiendo que me respondas esta carta, mamá. No te estoy pidiendo que me veas o que me perdones. Solo te estoy pidiendo que sepas que estoy tratando de ser mejor, que estoy honrando la memoria de papá, tratando de aprender de mis errores en lugar de repetirlos. La carta termina simplemente: con amor y arrepentimiento profundo, Roberto. Me quedo bajo el árbol durante mucho tiempo después de terminar de leer, sintiendo la presencia familiar de Esteban tan claramente como si estuviera parado junto a mí. Es extraño cómo los muertos pueden seguir influyendo en los vivos, cómo el amor puede trascender incluso la separación final de la muerte. En los meses que han pasado desde la resolución del caso, mi vida se ha transformado de maneras que nunca habría imaginado. La casa ya no se siente como un lugar donde estoy esperando que algo malo suceda. Ha vuelto a ser un hogar, lleno de paz y propósito. He decidido convertir la habitación de huéspedes en un espacio para una causa que se ha vuelto muy importante para mí. Con parte del dinero que habría sido la herencia de Roberto, he establecido un pequeño fondo de apoyo para viudas mayores que enfrentan dificultades legales o financieras. Trabajo con el licenciado Hernández para identificar casos donde puedo ayudar, donde mi experiencia puede servir para proteger a otras mujeres de los tipos de traición que yo enfrenté. También he comenzado a escribir. No había escrito nada creativo desde la universidad, pero algo sobre toda esta experiencia me ha inspirado a documentar no solo mi propia historia, sino las historias de otras mujeres que han enfrentado desafíos similares. Es terapéutico y, espero, útil para otras personas que puedan encontrarse en situaciones parecidas. Mis días están llenos de propósito ahora. Los lunes trabajo en el centro comunitario local, ayudando a otros adultos mayores con sus necesidades legales básicas. Los miércoles asisto a un grupo de lectura en la biblioteca, donde hemos formado una pequeña comunidad de viudas que se apoyan mutuamente. Los viernes recibo la visita de María, una mujer de 60 años cuyo hijo trató de engañarla para que vendiera su casa, y quien ahora se ha convertido en una amiga cercana y confidente. Pero las tardes las reservo para mí misma, para sentarme bajo el roble y hablar con Esteban. Le cuento sobre mi día, sobre las personas que he ayudado, sobre los libros que estoy leyendo, sobre las flores que están floreciendo en el jardín. Y aunque él no puede responderme con palabras, siento sus respuestas en el susurro del viento entre las hojas, en la calidez del sol que se filtra entre las ramas, en la sensación de paz que me invade cuando estoy en este lugar especial. Esta tarde, después de leer la carta de Roberto, tengo una conversación diferente con Esteban. ¿Qué piensas, mi amor?, le pregunto al aire tibio de la tarde. ¿Es posible que Roberto realmente haya aprendido la lección que trataste de enseñarle? Una brisa suave hace danzar las hojas del roble y tomo eso como una respuesta afirmativa. ¿Crees que debería escribirle de vuelta? Esta vez, la brisa es más fuerte, y una pequeña ramita con hojas nuevas cae directamente en mi regazo. La tomo entre mis dedos, admirando la perfección de las hojas pequeñas y verdes, símbolos de crecimiento nuevo y posibilidades frescas. Esa noche, me siento en la mesa de la cocina con una hoja de papel en blanco frente a mí. Durante mucho tiempo, simplemente miro el papel, preguntándome qué palabras podrían ser apropiadas para este momento tan complejo y cargado de emociones. Finalmente, comienzo a escribir. Querido Roberto, recibí tu carta y la he leído varias veces. Necesitas saber que aunque las heridas que causaste son profundas, no son irreparables. Tu padre me enseñó muchas cosas durante nuestros 50 años juntos, pero tal vez la más importante fue que el amor verdadero siempre incluye la posibilidad del perdón. No estoy lista para verte todavía. No estoy lista para pretender que las cosas pueden volver a ser como antes, porque no pueden. Pero estoy dispuesta a creer que puedes convertirte en una mejor versión de ti mismo, porque esa esperanza es lo que tu padre habría querido para todos nosotros. Continúa con tu trabajo en el hogar de ancianos, continúa aprendiendo de tus errores, y tal vez, algún día, cuando hayas demostrado no solo con palabras, sino con acciones consistentes que has cambiado realmente, podremos encontrar una manera de reconstruir nuestra relación sobre una base más honesta y sólida. Mientras tanto, debes saber que oro por ti todas las noches, como he orado por ti
desde el día que naciste, porque sin importar qué errores hayas cometido, sigues siendo mi hijo, y parte de mi corazón siempre te pertenecerá. Tu madre, que te ama pero que también se ama a sí misma lo suficiente como para exigir respeto. Después de firmar la carta, la sello en un sobre y la dejo en la mesa de la cocina. La enviaré mañana, pero esta noche quiero dormir con la decisión para asegurarme de que es la correcta. Antes de ir a la cama, salgo una vez más al jardín trasero. La luna está llena, convirtiendo el roble en una silueta majestuosa contra el cielo estrellado. Me acerco al árbol y pongo mis manos contra su tronco, sintiendo la vida que fluye a través de él, la fuerza silenciosa que lo ha mantenido firme durante todas estas décadas. Gracias, le susurro al árbol, a Esteban, al universo que conspiró para protegerme en mi momento de mayor vulnerabilidad. Gracias por enseñarme que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay semillas de esperanza esperando ser plantadas. Gracias por recordarme que el amor verdadero no solo protege, sino que también desafía a las personas que amamos a ser mejores versiones de sí mismas. Y gracias por mostrarme que la justicia, aunque a veces tarda en llegar, siempre encuentra su camino. Mientras regreso a la casa, llevando conmigo la paz y la sabiduría que este día me ha traído, sé que sin importar lo que depare el futuro, estaré bien. Tengo mi hogar, tengo mi propósito, tengo mis recuerdos de 50 años de amor verdadero, y tengo la esperanza de que incluso las relaciones más dañadas pueden ser sanadas con tiempo, paciencia y perdón genuino. Pero más que nada, tengo la certeza de que Esteban cumplió su promesa final. Me protegió, me amó y me enseñó que incluso después de la muerte, el amor verdadero encuentra maneras de seguir cuidando a las personas que más importan. Y bajo el viejo roble donde comenzó nuestro amor, donde está enterrado el secreto que salvó mi futuro, ese amor continúa creciendo, extendiéndose, protegiendo y dando frutos de esperanza para todas las estaciones que están por venir.